Hola, buenas noches, jóvenes caficultores. Bienvenidos a su clase del día de hoy. Bueno, hoy es la clase número 2 de este curso sobre agricultura regenerativa. Ayer tuvimos una introducción donde vimos pues generalidades de la agricultura regenerativa y los pilares principales de esta agricultura y cómo pues podemos empezar a aplicar esas prácticas en nuestra finca de café. Como lo mencionamos ayer, tenemos tres pilares fundamentales, que uno es el suelo, la biodiversidad y el agua. Hoy vamos a enfatizar en uno de esos pilares, que es el suelo, pues vamos a conocer diferentes características del suelo y qué prácticas nos van a ayudar a poder mejorar ese suelo. Entonces, ya sea incrementando la materia orgánica, que eso pues va a desplegar un montón de funciones, como aumentar la microbiota del suelo y así pues hacer esa simbiosis entre la química y la biología del suelo. Así que jóvenes, bienvenidos a esta clase. Importante recordarles llenar su asistencia, ya que muchos pues se inscriben al curso y no registran la clase, entonces luego pues no le podemos mandar el certificado porque no cumplen con ese proceso de llenar su asistencia aunque estén aquí en la clase. Para nosotros es un gusto que estén aquí acompañándonos, pues ahí tenemos de diferentes países, tenemos desde Belice, Colombia, desde aquí de Honduras. Saludos a todos jóvenes que ustedes nos miran siempre en su programa. También por ahí nos están saludando desde Ecuador, Perú y también jóvenes, saludar a los que están en las diferentes plataformas, Facebook, YouTube y Telegram. Bienvenidos a su clase. Recuerden que el chat va a estar habilitado para que puedan hacer sus preguntas y comentarios de la clase. Así que ahí pendientes, nosotros vamos a estar revisando y pues haciendo el checklist de las preguntas para luego compartirlas con nuestro expositor. Realmente espero que este curso ustedes lo puedan aprovechar, que estas prácticas, estos conceptos y conocimientos que vamos a transmitir, pues ustedes los puedan aplicar en sus vidas, que puedan ir haciendo poco a poco esa transición para que al final tengamos un café regenerativo. Por ahí tenemos otros saluditos desde República Dominicana, Panamá. Vamos a ver si se me queda alguien más. Y saluditos a todos. Jóvenes, espero puedan disfrutar esta clase. Para nosotros siempre es importante que ustedes nos comenten cómo les parece la clase. Ahí en donde registran la asistencia, pues pueden hacer sus comentarios y también nos pueden colocar sus expectativas y otros cursos, otros temas que ustedes quieren aprender, ya sea relacionados a agricultura regenerativa u otros temas sobre plagas. Cualquier tema que a ustedes les interesa, pues lo puedan comentar ahí para nosotros ya ir haciendo ese programa para ustedes. Jóvenes, hoy tenemos a nuestro expositor, que es el ingeniero Brian Cruz. Él va a estar a cargo de la clase del día de hoy sobre suelo. Entonces yo los dejo con el ingeniero Brian para que les pueda impartir la clase. Saludos, jóvenes, y nos estamos viendo. Bueno, buenas noches a todos. Es un placer estar de nuevo con ustedes en una clase más, en un día más. Espero que sea de mucho provecho para todos, tanto para ustedes como para nosotros, en la parte de siempre estar aprendiendo nuevo conocimiento, nuevas tecnologías. Y de esa manera, pues, empezamos esta clase de hoy, que es suelo vivo, base de la aquicultura regenerativa. Como objetivos de la clase tenemos reconocer el suelo como un sistema vivo lleno de microorganismos y fauna benéfica, identificar los tipos de suelo más adecuados para el cultivo de café, comprender los principales funciones del suelo dentro de una finca cafetalera, conocer prácticas concretas para mejorar la salud del suelo en nuestros cafetales. Como introducción, pues tenemos por qué el suelo es importante. Si bien el suelo es el soporte de la planta en este caso, también nos va a dar la parte de nutrición, la que va a poner la disponibilidad de nutrición, agua para las plantas en este caso, y pues que tengan un desarrollo óptimo para su vida normal. El suelo fértil nutre la planta con minerales esenciales, mantiene los ciclos de agua y alberga microorganismos. En este caso, todo esto se da de una forma orgánica, natural, siempre y cuando uno no intervenga de forma excesiva en la parte de los cultivos. Esto puede ser por diferentes contaminantes, entonces
es una forma natural en la que él se va a manifestar y la cual la agricultura regenerativa pues busca mantener eso y si acaso si hay una degradación pues renovarlo o mejorarlo. En los perfiles del suelo, pues tenemos que son varios, ¿verdad? Algunos lo pueden conocer bien por capas, bien por horizontes, bien en los niveles, pero pues al final pues son perfiles estandarizados, ¿verdad? En las primeras capas normalmente tenemos como la materia orgánica o el perfil A, en algunos lo conocen, o el perfil O, que es la parte de orgánico, y luego tenemos ya los perfiles que van B, C, D, y lo que en concreto lo que ellos forman pues es la parte del mantillo, la capa intermedia, la roca madre, el lecho rocoso. Ahora, ¿cómo se van formando cada uno de estos niveles? Pues depende de la topografía, depende de si es un suelo joven, si es un suelo ya intermedio o viejo, va a tener diferentes niveles, también la topografía o el entorno, también si han habido algún desastre natural, todo eso va a ir afectando los niveles en los que van a ir encontrando, pero en concreto o según se vayan excavando, pues vamos a tener esto. Ahora, los niveles más importantes en este caso, el de materia orgánica, que es donde vamos a tener la parte de microorganismos, los nutrientes que van a estar disponibles para la planta y de esa manera pues va a ser provechoso para nuestros cultivos, ¿verdad? Y de esta forma pues vamos a tener el suelo que es la capa que más tenemos que cuidar en este caso porque es la que nos va a dar si bien va a ser el soporte de la planta, también va a ser aquel en el que nos va a dar el bienestar para la misma. Ahora, ¿cómo se van creando estos niveles? Pues muchos es a lo largo del tiempo, se van creando bien por la parte de materia orgánica, movimientos naturales del suelo, la compactación, y ya lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Pero como podemos ver aquí, aquí están más o menos los perfiles de ella, y según se van degradando, pues vamos obteniendo el nivel de materia orgánica. Este, si bien es el que más cuesta crearlo porque se da a lo largo del tiempo, tiene que pasar muchos años, algunos más de 100 años, 200 años para crear una capa o un nivel bueno de suelo y en el cual uno lo puede dañar de una manera muy rápida, ¿verdad? Haciendo, por ejemplo, el uso de maquinaria indebida, exponiéndolo a condiciones climáticas, quitando la capa de protección, en este caso de cobertura. Entonces, tanto que cuesta que se cree naturalmente y uno lo puede prácticamente destruir de una manera muy rápida, ¿verdad? Y en la capa de mantillo, pues es la capa más superficial del suelo, está formada por las partículas finas, orgánicas y minerales, agua, aire y microorganismos. Entonces es una capa muy importante en este caso. Ahora, factores formadores del suelo en este caso. El clima, si bien es uno que uno puede creer lo externo, pues ayuda bastante tanto en la parte de lluvias, en la parte de temperaturas. Esto va a incidir con qué tan rápido o de qué forma se va a ir creando, en este caso, en los niveles de suelo. No es lo mismo un perfil que da hacia el naciente del sol como un perfil por ejemplo, en una ladera o una montaña que está expuesta a sombra. Esto va a tener una incidencia diferente porque va a crear un clima, un microclima en esa parte que lo va a ayudar a una descomposición tanto en materia orgánica, tanto en la forma en la que va a incidir el viento, la humedad que se va a retener en ella. Entonces, el clima es un factor que va a depender bastante también la parte de temperatura, ya que temperaturas cálidas puede crear un poco de resequedad, eh, clima con bastante lluvia, pues va a incidir a que haya una mayor humedad, una mayor descomposición. Entonces eso va a ser incidente a la hora de formación del suelo. Y los microorganismos en este caso pues van a ayudar a acelerar de repente la forma en que te van a descomponer materias orgánicas que tengamos, la forma en la que algunas bacterias, hongos van a ayudar a romper esas barreras del suelo, ayudando a que hayan retenciones, a que hayan de repente formas de humedad. Entonces, todo eso nos va a ir incidiendo, ¿verdad? El relieve también es algo muy importante, la topografía y el drenaje. No es lo mismo un suelo que va a estar totalmente expuesto de forma horizontal al suelo en condiciones en las que va a ser más propenso a tener de repente una diferencia de retención de humedad, no va a tener una forma en la que se van a estar moviendo compuestos, a diferencia de un suelo en el que va a estar con un poco de inclinación.
En este caso va a interferir, por ejemplo, en una montaña, va a tener una pendiente, la hora de las lluvias puede crear un poco de escorrentía, eso va a tener que haya un poco más de materia orgánica en las partes bajas de una montaña. También si no tenemos materia que va a retener las lluvias, entonces podemos también hacer que haya un poco de erosión en esa parte, ¿verdad? También va a estar más expuesto a la parte de los vientos y esto va a crear también diferentes tipos de suelo. No es el mismo suelo de una montaña a una altura un poco considerable a una parte plana a un nivel cercano al nivel del mar, que normalmente ustedes van a ver que son suelos un poco más blancos, a diferencia de suelos de montaña que suelen ser un poco más rojizos. Pues esto puede depender por la disponibilidad de algunos elementos, como puede ser el hierro o el calcio que va a hacer que tengan ese tipo de coloraciones. Y el material parental, que es con el material que se originó, en este caso, ese suelo, que puede ser directamente un suelo arenoso, un suelo tipo de playa, por ejemplo, que va a ser muy diferente, va a ser más partículas más pequeñas, un suelo que ya depende de que es muy pedregoso, incluso en la parte eh, ya cercana al suelo. Entonces, eso va a depender mucho del origen de que se dé el control parental y la velocidad o la disponibilidad en la que se va a cambiar a un suelo que puede ser ya de repente cultivado. Aquí en Honduras, por ejemplo, tenemos en Taulabé, que es un suelo que normalmente se ha aprovechado para vender, en este caso, una piedra decorativa. Entonces, ya tener un control, un material parental directamente ahí, pues va a ser diferente, en este caso, la incidencia o la velocidad en la que eso les va a transformar en un suelo apto para, por ejemplo, en este caso, la cafeicultura. Quiere que va a ser un suelo que va a tardar mucho tiempo, va a tener que haber mucha intervención en la parte de aporte de materia orgánica, ¿verdad? Pero ya eso va a ser a lo largo. Ahora, entre todos los factores que tenemos aquí, uno de los principales es el tiempo. El tiempo es el que va a determinar qué tanto se va a tardar ese suelo en haber sido un suelo apto para agricultura o un suelo con bastante materia orgánica, a ser un suelo prácticamente que, no, que va a ser inerte. También al revés, ¿verdad? Va a ser un suelo que de repente ha sido o se formó como un lecho bastante simple o bastante inorgánico y a lo largo del tiempo este se va a aprovechar y se va a convertir en un suelo apto para con buena capa de materia orgánica. Entonces el tiempo va a determinar cómo se va a descomponer esa roca madre, cómo se va a ir formando esos horizontes, qué tanto tiempo se va a descomponer esos árboles, esa hojarasca y se va a convertir en un microclima agradable para microorganismos. Entonces el tiempo es un factor muy, muy importante. En la caso de los suelos, tenemos suelos jóvenes que son suelos que tienden a ser entre 50.000 años. Es un suelo joven, entre 50.000 y 500.000 años ya lo pueden considerar como un suelo intermedio y mayores edades son suelos viejos. En este caso, de repente ya tienen toda su formación o descomposición, ya pueden, si bien pueden tener una capa de materia orgánica alta, pues de repente no tienen también ese ciclo o se repitió y se invirtió a lo largo del tiempo, puede ser por terremotos, por deslizamientos. Entonces, todos estos factores se determinan a lo largo del tiempo, lo cual hay que tenerlo siempre en consideración. Entonces, imagínense tanto tiempo que le costó a un suelo formarse, tener vegetación, tener una forma alta para el cultivo o simplemente para bosques, y uno con una mala gestión, una mala recomendación, una mala información, dañarlo en cuestión de semana, ¿verdad? Entonces hay que tenerlo siempre en cuenta aparte. Luego tenemos el triángulo de las texturas. En este caso, pues tenemos las tres principales que son la arcilla, el limo y la parte de arena. Ahora, algo que es apropiado para los cultivos siempre son los suelos francos, en este caso, y que ya tienen una mezcla dependiendo de lo que nosotros necesitamos. Eh, si tenemos una zona en la que suelo es el ideal para el cafetal, digamos, dependiendo de la zona que nosotros estemos y depende de las necesidades que nosotros tengamos en este caso. Si es un suelo que tenemos bastante lluvia, pues un franco limoso, por ejemplo, o puede ser apropiado para que drene un poco rápido y no tengamos ese tipo de encharcamientos, que es lo que a veces pasa en lugares que tienen un suelo franco arcilloso,
que es un poco excesivo, que a veces es de bastante lluvia y se tiende a saturar bastante en este caso. Cada uno tiene sus características, cada uno tiene sus ventajas, sus desventajas. Muchas veces es saber trabajar con él, cómo podemos lidiarlo, cómo podemos trabajarlo, adaptarnos a ello, cómo lo podemos mejorar de repente si tenemos un suelo con demasiado exceso de repente de limo o arena en este caso, pues lo podemos ir remediando con un poco, incorporando, cuidando la materia orgánica, poniendo ya lo vamos a ver un poco más adelante, la parte de cobertura para que tengan las raíces, puedan fijar esas pequeñas partículas de suelo y que no tengan, que ayuden un poco más a retener un poco más la humedad. Entonces, sí, este suelo va a depender mucho de la zona. Podemos tener varios tipos de suelo en una misma finca, tanto en la parte, si es una parte de ladera con pendiente, en la parte plana de la propiedad, depende del tamaño, ¿verdad? También podemos tenerlas en diferentes formas por alguna parte climática, de repente algún deslizamiento que hubo. Entonces, estos van a variar dependiendo la finca, entre zonas también en las regiones de los países, entre departamentos. Aquí en Honduras tenemos diferentes tipos de suelo. Entonces, siempre la parte de los suelos francos, independientemente de su combinación, pues son las ideales en este caso para los suelos, ¿verdad? Que tenemos para nuestra finca. Y algunos pues van a tener mayor facilidad para no retener el agua, pero al mismo tiempo puede ser un problema para retener lo que son, en este caso, los fertilizantes, porque podemos llegar a tener lixiviaciones o en momentos ya que ya se van las lluvias, pues va a ser suelos bastante resecos. Entonces, sí es de saber lidiar con ellos, cada uno tiene sus controles, ustedes, si a lo largo de este tiempo han sabido trabajar su finca, entonces lo más probable es que ya sepan cómo contrarrestar las medidas del tipo de suelo que tienen, ¿verdad? El tipo de textura más que todo que tienen en sus fincas. Ahora, el rol del suelo. El suelo fértil proporciona nutrientes esenciales para el cultivo, lo que garantiza cosechas abundantes y abastece a las comunidades con fuentes de alimento fiables en diversos ecosistemas. Entonces, ven que allá va un poco más la importancia del mismo. El suelo sustenta los bosques, los humedales y las praderas, contribuyen a la regulación del clima, filtrando el agua y la resiliencia ecológica a lo largo a largo plazo. Entonces, si bien a veces uno cree que pues el suelo es suelo y que el suelo les va a reponer, no, cada uno tiene su forma en la que ha estado, cada uno tiene sus especies forestales que ya se adaptan a ese tipo de suelo, a ese tipo de clima, y ya se va haciendo una medida de control. También la ayuda, por ejemplo, en la parte de la filtración del agua. Si bien en algunos lugares la lluvia suele ser bastante abundante, ustedes van a poder ver que en ciertos momentos del día esas montañas están creando lo que ya es el exudado de la planta por el exceso de agua, entonces eso va a haber una condensación y va a seguir el ciclo de la lluvia. Mientras que si hay un suelo que de repente se deforestó, vamos a tener un ciclo de lluvia un par de veces, pero ya luego se rompe esa cadena porque esa agua de repente tuvo una evaporación más rápida de lo normal, vientos que no tenían que estar se la llevaron o hay una infiltración, entonces se rompe esa cadena y por eso es importante en este caso los bosques y para no romper ese ciclo de propiedades del suelo, porque si no vamos a tener de repente una tipo de erosión eólica y vamos a perder esa capa de retención y luego vamos a tener infiltración que no la vamos a poder recuperar. Entonces, sí es importante tener eso para crear el ciclo natural, ¿verdad? Ahora, las funciones del suelo, si bien tenemos bastantes, en este caso la que a nosotros nos interesa o la que va con el fin de la clase son estas 5 que tenemos ya seleccionadas. Con el círculo, qué es el hábitat para los organismos, en este caso, crear un suelo apropiado con la humedad correcta, la forma de las partículas que vamos a tener o la textura del suelo va a ser un hábitat adecuado para ellos, para que se muevan pequeños microorganismos como pueden ser las lombrices, algunos descomponedores. Entonces va a crear un ciclo totalmente natural, en la cual nosotros nos conviene para tener en ese rol. Y el ciclo de nutrientes, pues en este caso, bien tenemos una cosecha, el desperdicio lo incorporamos al suelo, entran los microorganismos, hay una descomposición y de esa manera pues tenemos un ciclo regenerativo de nutrientes en el cual tenemos una forma
ya orgánica en la que ellos se van a estar removiendo, ¿verdad? La regulación del clima, como les hablaba anteriormente, al tener un suelo adecuado vamos a tener la retención de agua que debe tener, vamos a tener la capacidad de árboles en la zona, no vamos a perderlos, la forma en la que vamos a regular la parte de cobertura. Entonces, esto nos va a crear el clima adecuado que nosotros necesitamos de acuerdo a las regiones en las que nosotros tenemos y de esa manera pues no rompemos la forma natural de la misma. La purificación de agua y regulación de contaminantes del suelo, eh, si bien en algunos organismos nos ayudan a no tener a la regulación de algunos contaminantes, como algunos insectos que nos van a descomponer algunos elementos que pueden ser tóxicos, como el aluminio en este caso. La parte de tener cobertura de suelo, pues eso nos va a evitar que el agua, al tener escorrentía, lleve lo que son excesos de tierra, de materia orgánica, y al final, pues si eso va a desembocar un río, pues no vamos a tener ese tipo de contaminación, porque todas esas partículas se van a ir quedando a lo largo de lo que es los sistemas de cobertura. Mientras que tenemos un suelo desnudo, pues vamos a tener esa pérdida de nutrientes de suelo y eso va a ir a caer en agua, lo que va a haber una contaminación. La retención de carbono, en este caso tenemos plantas que son fijadoras en el suelo, también puede ser en la parte de árboles, tenemos, normalmente se depositan por algunas raíces, aprovechado por algunos organismos como algunas bacterias fijadoras o algunos hongos. Entonces también tenemos esa parte de retención de carbono, que es un contaminante bastante fuerte a lo largo del tiempo porque lo podemos crear de diferentes maneras, incluso al respirar estamos creando, en este caso, dióxido de carbono. Entonces, al tener un suelo fértil, tenemos árboles que van a hacer esa retención y después nos evitamos esa parte de contaminantes. Y luego, pues ya como otras funciones, pues tenemos la parte de la herencia cultural, que son tierras, la parte de construcción, las bases para infraestructura y sacar minerales. Entonces, ahí tenemos diferentes tipos de funciones del suelo. Pero las principales, como les mencionaba, son esas 5 para nosotros. Luego tenemos la composición del suelo, una composición bien del suelo o sana, en este caso, va a ser aire un 30%, agua de un 20 a un 30%, materia orgánica un 5% y minerales un 45%. Esto puede variar un porcentaje más, un porcentaje menos, no hay ningún problema, pero tiene que estar en este tipo de equilibrio para que pues tengamos microorganismos que estén trabajando bien también para la planta y de esa manera pues todo esté trabajando de una forma orgánica, como les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Ahora, ¿qué hace que el suelo sea fértil en este caso? El suelo es fértil por una mezcla equilibrada de minerales, materia orgánica, aire y agua, que fue la que les acabo de mencionar en este caso. También contiene microorganismos benéficos que descomponen la materia orgánica, reciclan nutrientes y mejoran la fertilidad del suelo. En este caso, sí, todo tiene que estar en conjunto, todo tiene que estar formado, ¿verdad? Porque al tener esa humedad, esa materia orgánica, pues vamos a tener estos microorganismos que van a descomponer de repente un árbol que se cayó, desperdicios de cosecha, y de esa manera el ciclo se repite y podemos ya tener estos microorganismos también van a descomponer ciertos elementos que van a ser eh, absorbidos por la planta en este caso. Y de esa manera pues el ciclo siempre se mantiene. Ahora, eh, ¿cómo conservar el suelo? En este caso, pues tenemos varias formas de conservarlo y vamos a ver un poco más adelante que si acaso ya lo dañamos un poco, ¿cómo lo podemos regresar? Entonces, el uso de coberturas, que es lo que les hemos estado mencionando a lo largo de esta clase, la anterior y los cursos, que es muy, muy provechoso porque mantiene la parte de humedad, retenciones de correntías. Luego tenemos la siembra de curvas a nivel. En este caso, pues nos ayuda a que no tengamos, a que tengamos una forma de siembra, en este caso de café, de acuerdo a la topografía del terreno y que no tengamos una forma en la que al haber lluvias o viento, pues ayude más bien a una erosión. La fertilización a base de análisis de suelo. Eh, ¿Por qué es importante? Porque al hacerlo de esta manera no estamos aplicando un excedente de nutrientes que de repente el suelo no lo necesita. Y eso es bien importante y lo vamos a ver un poco más adelante. Y también en la parte económica, o sea, si no necesitamos un excedente de un fertilizante, ¿para qué vamos a gastar dinero en ello, verdad?
Imaginen que de repente no tenemos bien la parte de costos en nuestras fincas y estamos de repente desperdiciando por un excedente de nutrientes. Entonces es bien importante el análisis de suelo y también evitamos las contaminaciones, por ejemplo, de un excedente de nitrógeno para que no se volatilice y tengamos ese excedente atmosférico, ¿verdad? Y de repente otros tipos de insumos que pueden de repente hacer algún daño por excedente, ¿verdad? Tanto para el suelo como para la planta. No el exceso de un fertilizante va a ser bueno, ¿verdad? Y el uso de sombra, en este caso, pues la protección que vamos a tener por parte de los árboles, tanto creando un microclima en la finca para que haya la humedad correspondiente, que el sol no penetre de forma directa. También recuerden que una finca con sol directo, pues esto va a perjudicar a la hora de que la planta se estrese un poco más, va a ser un poco más productivo al inicio, pero luego va a decaer bastante por el exceso de luz también, ¿verdad? Y se ha demostrado que las fincas con sombra regulada pues tienden a tener una mejor tasa porque tienden a tener una maduración un poco más uniforme, ¿verdad? Ahora, si acaso ya tenemos un suelo dañado, ¿cómo regenerar el suelo? Entonces aquí volvemos a los puntos anteriores, ¿verdad? El uso de cobertura. En este caso, pues si el suelo se dañó un poco, pues vamos a tener una cobertura que va a ser en este caso vivas y cobertura ya en este caso muertas, que va a ser el uso de hojas de la cosecha, árboles que ya de repente han estado en la finca, vamos a buscar cualquier parte de la que ya se ha descompuesto, por lo menos para que cree humedad en el ambiente, en el suelo, para atraer en este caso microorganismos que pueden ser algunos insectos, algunos hongos, algunas bacterias benéficas y después ya vamos a empezar a tener lombrices. Entonces ya ahí atendiendo el suelo un poco más, con un poco más de materia orgánica, pues ya podemos implementar lo que son coberturas vivas para ir cuidando esa parte del suelo. Igual repetimos las siembras a curvas a nivel para evitar la escorrentía, la erosión eólica y de esa manera. La fertilización a base de análisis de suelo para no crear un excedente, porque al tener un excedente de algún fertilizante podemos dañar la regulación natural del suelo, creando algunos excedentes que nos pueden dañar, ¿verdad? Recuerden que cuando ustedes compran un fertilizante siempre es una X cantidad de, nunca es puro. Entonces, ese otro excedente con el que a veces viene recubierto algunos fertilizantes pueden dañar lo que es la parte del suelo en exceso, ¿verdad? Cuando ya tenemos esa parte. Y retomamos la parte del uso de la sombra, que esto nos va a ayudar a que tengamos la sombra que normalmente de los maderables o frutales van a tener su caída de hoja natural, entonces esto va a ayudar en la parte de la renovación orgánica del suelo, también la parte de sombra, viento, que nos va a evitar eso. La incorporación de materia orgánica, que nos va a ayudar a ir creando de nuevo esa parte de microorganismos para ir renovando y tener esa parte de un suelo protegido. Luego tenemos la diversificación. Podemos hacer en cultivos pequeños de café algunas siembras asociadas, por ejemplo, en este caso de frijol, que va a ayudar una parte de la fijación de nitrógeno y nos va a crear esa cobertura en el suelo para que no esté expuesto sin ninguna protección el suelo, para que no tengamos, como les mencionaba anteriormente, las erosiones. Y de esa manera, pues tenemos ingreso extra, ¿verdad? En el cultivo nos va a ayudar bastante en esa parte. Luego tenemos los tipos de erosiones, tenemos las hídricas, las eólicas, por ejemplo, que son las que más daño nos van a de repente causar. Aquí tenemos en Carcabas, en este caso la erosión, que es cuando tenemos corrientes fuertes de agua por el tipo de topografía. Entonces, esas nos van a ver ese tipo de erosión que tenemos ahí, que si bien se ha de ver dañado algunas que otra planta, pues también nos crea esa exposición de raíces y al final y a lo largo del tiempo, este tipo de erosiones pues nos van a crear que vayamos perdiendo esa capa de materia orgánica que tanto cuesta, ¿verdad? Como podemos ver, es un suelo que veo en la fotografía bastante suelto, lo que nos puede decir que con otras cuantas lluvias más o un viento fuerte, pues vamos a tener bastante pérdida de él y vamos a empezar a perder todas estas plantas que tenemos aquí. Y como estas son de protección a la anterior, entonces cada una se va a ir perdiendo de esa manera. Luego tenemos la laminar o en manto, que en este caso, como podemos ver, es porque no hay un sistema de protección con buenas prácticas agrícolas, no vemos terrazas a nivel, lo que va a evitar la velocidad del agua durante las lluvias en la caída.
no tenemos un sistema de cobertura, como lo podemos ver en esta parte de aquí, que va a reducir la velocidad del agua, y al mismo tiempo cualquier parte de cualquier partícula de suelo que esté, en este caso, esté erosionando por la lluvia, pues se va a ir reteniendo en esta parte de aquí, y aquí en esta imagen pues no podemos ver eso, ¿verdad? Entonces son formas en las que tenemos este tipo de erosión y nos va a perjudicar, y en ambas pues va a haber un problema por erosión hídrica y en erosión eólica porque está en un suelo expuesto. Luego, como buenas prácticas, aquí tenemos las terrazas a nivel. Vamos a ver que tenemos aquí están haciendo un análisis de topografía con un nivel A para ver el grado de la pendiente, la forma en la que van a tirar esa siembra, para que lo podemos ir regulando. Luego tenemos la parte del mantillo, que nos va a proteger en este caso bien para la parte de exposición por el viento, para retener humedad también y evitar escorrentía. Y aquí pues tenemos la incorporación de materia orgánica, en este caso, que es, bien puede ser café, la pulpa que quedó de la cosecha anterior, para que tenga un suelo con buena materia orgánica, y de esa manera pues tengamos el sistema de protección. Esta materia orgánica pues nos va a fortalecer la parte del sistema de protección, y algunos pues van a ser fijadores de nitrógeno, en este caso, de algunos elementos que nos van a ir ayudando a tener una mejor cosecha. Luego, el suelo vivo, el suelo alberga más del 25% de la biodiversidad del planeta. Entonces imaginen, si nos ponemos a pensar, es una gran cantidad que tenemos que mantenerlo con vida para no evitar o no romper esa cadena ecológica natural que se ha dado en el suelo a través de las plantas. La mayoría de los microorganismos viven en la materia orgánica y en otros microorganismos. Desarrolla numerosos procesos vitales, como les mencionaba anteriormente, y los que faltan, y muy pocos organismos son plagas en este caso. Estos dos están un poco relacionados. Desarrollan muchos procesos vitales y no muchos son plagas. ¿Por qué? Porque algunos organismos combaten otro tipo, eh, y de esta manera hay una interacción natural y un equilibrio en el que se va dando. Por eso algunas veces cuando hacemos aplicaciones fuertes de algún químico, pues rompemos esa cadena natural que hay, y luego normalmente tenemos una alta tasa de plagas, en este caso de problemas. ¿Por qué? Porque rompimos esa simbiosis que había entre ellos, y de esa manera pues es importante cuidar esa forma de los procesos vitales, para evitar tener problemas a largo plazo, bien por la parte nutricional, por la parte de plagas y las deficiencias que vamos a tener a lo largo del tiempo. Ahora, el rol de los microorganismos en la fertilidad del suelo. Tenemos la formación del suelo, en este caso, que fue lo que les mencioné anteriormente, cómo él se va de un suelo que tal vez era inerte a un suelo que ya es ya apto para la agricultura, en este caso. La transformación de nutrientes, porque tenemos procesos en los cuales tenemos algunos minerales que no están disponibles para la planta, pero con microorganismos ellos lo hacen disponible para ella, para una absorción adecuada. Minimizan las enfermedades en las plantas. ¿Por qué? Porque algunos de ellos crean una barrera de protección contra algunos patógenos. Por ejemplo, tenemos la Beauveria bassiana, que en este caso es un hongo que lo podemos encontrar tanto en la planta como en el suelo, y ella nos va a defender de algunos otro tipo de hongos o algunas plagas, ¿verdad? Como en este caso puede ser caína ciega. Entonces ahí tenemos una protección, y ese insecto que nos iba a perjudicar un poco, que si bien son importantes para un ciclo natural porque son descomponedores, en este caso en el cultivo, pues al haber un excedente, pues ya lo puede ser, ya es una plaga, ¿verdad? Entonces este hongo al entrar en contacto ya lo puede controlar, y más bien lo transforma en una forma disponible de nutrientes para la planta. El aumento del ciclaje de nutrientes, en este caso, pues de repente teníamos una hoja que ya cumplió su ciclo natural, se cae, entonces estos microorganismos la empiezan a transformar, a descomponer, y esos elementos vuelven a la planta y vuelven a crear su ciclo. Entonces tener esa forma es bien importante, porque es una forma natural en la que van a crear ese segmento. Asisten a plantas en la absorción de nutrientes. ¿Por qué? Porque lo crean, los desdoblan, y esas las forman más disponibles para ellos. Bien puede ser por una parte de absorción y una parte ya
de excedente que tenemos. Y luego tenemos la transformación de agregados, las raíces de cultivos anteriores. Eh, las raíces de cultivo anteriores es bastante importante en algunos cultivos porque eso ayuda a crear un canal que es más fácil para la nueva planta desarrollarse o para las nuevas raíces que están generando en la planta. Recuerden que la planta pues está generando raíces nuevas, entonces al todavía estar la raíz anterior, pues eso le ayuda un poco a desarrollarse más rápido. Y al mismo tiempo crea aireación en el suelo, lo cual también ayuda a la formación o el cuidado de estos microorganismos. Degradan sustancias tóxicas, algunos organismos pues quitan algunos elementos que pueden ser un poco tóxicos, como en este caso el aluminio, y lo ponen de una manera disponible o a raya para la planta para que lo pueda absorber de una manera diferente y no cree toxicidad en este caso. Promueven el movimiento de agua en el suelo. En este caso lo hacen al crear de repente, por ejemplo, la lombriz crea pequeños túneles en la cual la humedad se va moviendo a lo largo del suelo. También crean algunas bases en las que hay depósitos de algunos tipos de minerales o sustancias en la cual hay un poco de retención por parte de agua en algunos organismos, como algunos hongos, que crean esa forma de retención de agua. Ahora, la simbiosis entre raíz y microorganismos, en este caso tenemos dos de todos los tipos que hay, pero vamos a enfocarnos en estas dos. Tenemos las micorrizas y las bacterias nutrificantes. En el caso de las micorrizas, tenemos varios efectos nutricionales que van a tener. Por ejemplo, el aumento en la superficie de absorción y exploración del suelo. En este caso, si bien la raíz tiende a estar creciendo y en movimiento, llega un momento en el que ella tiene un límite de crecimiento, por decirlo así, bien puede ser por el tipo de planta, el tipo de raíz, el tipo de suelo, diferentes factores, pero en este caso la parte de micorriza ayuda a que esta área de exploración sea aún mayor porque él sigue creciendo una vez que se adhiere, en este caso, la raíz de la planta. Entonces, él va a crear una red de crecimiento mayor a la que ya puede llegar y de esa manera va a aportarle esos nutrientes que estaban no disponibles en ese momento para ellos, ¿verdad? Otro punto es la absorción de nutrientes disponibles no accesibles a la raíz de no micorrizada. Esto se refiere un poco a lo anterior. Por ejemplo, si una parte de la planta no tiene todavía la micorriza, si bien no está en contacto directo, pero como ya está enlazada con el resto de la planta y la raíz, puede poner disponibles esos elementos para ella. Y de esta manera, pues la planta los va a absorber de una mejor forma que antes no estaban accesibles para ella. Almacena temporalmente nutrientes en la biomasa fúngica o en las raíces, evitando su inmovilización química, biológica o lixiviación de estos nutrientes. Como podemos ver aquí en la imagen, tenemos ya lo que es la parte de la micorriza adherida en la raíz. Esto puede llegar a tener una adherencia, depende del tipo de micorriza, a un nivel ya hasta celular, incluso en la raíz de la planta. Entonces, eso va a crear una bastante disposición para ella porque ella va a crear a lo largo un almacenamiento de estos nutrientes, bien puede ser en la parte de la que tenemos aquí en la imagen o bien en pequeños cúmulos como los tenemos en la imagen de abajo. Más adelante tenemos una imagen en la que se mira un poco mejor esa parte. Entonces ella va a crear este tipo de almacenamiento que después va a estar disponible para la planta en el momento que ella lo requiera para crear una simbiosis bastante buena para ambos y de esa manera se crea esta manera favorable. Luego tenemos los favorecimientos de la actividad de MOS o microorganismos solubilizadores de fósforo. Luego tenemos también el MEX, que es microorganismos estimuladores de crecimiento vegetal y a través de la rizósfera. En este caso, rizósfera se refiere a la capa de protección que crea en este caso el hongo a través de las raíces, que es como un medio en el cual ella va a crear una protección, algo parecido a lo que se ve en este caso en la imagen, que es suponiendo que este fuera lo máximo que pueden llegar las raíces, entonces este es el nivel de protección que ya tiene y un poquito más en la planta, entonces ese va a tener la disponibilidad de nutrientes, protección contra algunos patógenos, entonces de esa manera pues crea ese nivel de protección. Ayuda a la toma de nitrógeno por vía asociada con F,
que es microorganismos formadores de bacterias nitrificantes, que en este caso pues van a crear un poco de enlace porque ya tener esa rizósfera de protección, entonces también da lugar a que se creen otros organismos, como en este caso la parte de bacterias nitrificantes, que fue lo que vimos en la diapositiva anterior, y crean enlaces entre ellas mismas, porque ya una le ayuda, por ejemplo, en este caso las micorrizas, a la parte de bacterias a asimilar mejor algunos nutrientes que de repente le iban a costar un poco más ponerlos disponibles para la planta. En los beneficios de la micorriza, pues tenemos el efecto de protección contra patógenos, como mencionaba anteriormente. Esto crea una cobertura que lo va a ayudar para defenderse y al tener una mejor nutrición, al mismo tiempo crea una planta con con una vitalidad más fuerte para contra algunas enfermedades o algunas plagas de repente. Entonces es bastante bueno en esa forma. Mejoramiento de las propiedades físicas del suelo. En este caso, ellas crean estos pequeños crecimientos de la planta, lo que crea una atracción entre las partículas del suelo, creando algunas proteínas que bien pueden ser un poco hidrofóbicas, en la cual forman tipo un pegante entre el suelo para que tenga una mejor retención. Mejoramiento de la tolerancia al estrés hídrico. Como le mencionaba anteriormente, ellas crean esa parte en la que pueden retener un poco la humedad del suelo. También en estos puntos, que es lo que le mencionaba anteriormente, es donde van a poner de repente disponibilidad como pueden nutrientes, pueden ser en este caso agua, entonces es bastante bueno. Mejoramiento de tolerancia al suelo contaminado con metales pesados. En este caso lo que ella va a crear es que algunos contaminantes como pueden ser el cobre, lo va a ir alejando según ella va creciendo y va a ir arraigando la parte ya de minerales del suelo, ella los va a ir alejando de las raíces en este caso. Entonces le crea una protección contra este tipo de metales como el aluminio. También mejora la tolerancia de acidez del suelo, en este caso con algunos elementos que pueden ser no tan buenos en exceso para la planta, lo que va a hacer es que los va a retener en, en, en su estructura para que no estén de forma tan disponible para la planta, que no los pueda asimilar y no creen contaminantes. Las micorrizas en la absorción de nutrientes, esta lo que hace es ayudar a la planta a incorporar de una mejor manera los nutrientes, tanto desdoblándolos, bien pueden ser por orgánicos, inorgánicos, y de esa manera los va a poner disponibles para ella. ¿Por qué? Porque en este caso, si bien un mineral puede viajar a cierta velocidad a través de la planta, según estudios se ha demostrado que viaja de una manera más eficiente dentro de las micorrizas y esta directamente lo ponen en algunos casos directamente en la célula de la planta, en la raíz, entonces lo cual es bastante beneficioso. La nutrición del fósforo, según algunos estudios, el 95 o casi el 99% del fósforo, bien inorgánico o mineral del suelo, no está disponible para la planta. Y en este caso, la micorriza sí lo puede absorber y ponerlo un poco más disponible para ella, igual creando una velocidad más fácil. Ahora, en la parte de, adelantándome un poco al inciso de nutrientes, un excedente de algunos fertilizantes sí puede ser de manera negativa para la micorriza. Si nosotros abonamos de una manera excesiva sin ver el análisis del suelo, lo que va a pasar es que la planta no va a necesitar o no va a haber esa simbiosis entre micorriza y la planta porque no se necesita al haber una alta tasa de fertilizantes disponibles en este caso. Entonces, más no siempre es bueno, ¿verdad? Y en el caso del fósforo, si hay un excedente de fósforo, va a ver que la planta no va a ser una simbiosis tan fuerte con la micorriza o al mismo tiempo no va a estar disponible de una manera tan buena. ¿Por qué? Porque no se va a mover de una manera tan rápida, ya que en este caso el fósforo va a hacer que crezca un poco más la pared celular del hongo, lo que va a evitar que este se mueva de una manera más rápida porque va a tener un poco más restringida esa parte. Y la nutrición de otros elementos, pues esta va a ayudar a disponer de estos otros de una manera por tener más área para agarrarla, bien por la forma en la que lo va a absorber y lo va a depositar, bien porque lo va a almacenar directamente en la raíz. Entonces es bien importante los beneficios. Ahora, los principales factores que afectan a las micorrizas en este caso, la temperatura del suelo, como le mencionaba, un suelo totalmente expuesto va a hacer que sea un suelo más caliente por la forma en la que va a pegar la radiación solar, lo cual va a no crear humedad y lo cual puede depender a que en este caso tengamos la pérdida total de la micorrizas.
El pH del suelo afecta cualitativa y cuantitativamente porque vamos a tener una micorriza que va a ver un poco no tan como se mira en las imágenes, tan blanquita, con bastantes pelos absorbentes. Eh, y de esa manera, pues va a bajar también la calidad de ella. Ya no va a ser en toda la planta, no va a estar en todas las fases, tal vez va a estar en las partes más profundas, entonces esto va a afectarlo. Los niveles de humedad del suelo, aireación, inundación y compactación también la afectan porque al tener un suelo muy compacto, sin aireación o con mucha agua, pues no va a tener una disponibilidad buena para ir creciendo las cualidades que ya necesita para crear un desarrollo óptimo. Y lo cual, pues vamos a tener esa pérdida de nutrientes, malas prácticas agrícolas culturales, por ejemplo, el uso de equipo agrícola fuerte, el uso de pesticidas, como vemos aquí, no tener sistemas de cobertura. Entonces, todo esto va a afectar la parte de micorriza y, como ustedes pueden ver, es bastante beneficiosa. Luego tenemos la simbiosis entre la raíz y los microorganismos. Aquí podemos ver cómo está arraigado, en este caso, la micorriza, cómo penetra más allá de la raíz, cómo se adhiere a las células. Todo está interconectado. De esta manera, la misma planta, por señales eléctricas y químicas, eh, se vinculan entre ellas, dan la disposición. Entonces, todo esto es bien importante para el sistema, ¿verdad? Luego tenemos la importancia de los microorganismos en el suelo, descomponen materia orgánica, liberan nutrientes esenciales, fijan nitrógeno atmosférico, protegen las raíces contra patógenos. En este caso, pues estamos hablando de los, como todos en general, ¿verdad? Este es el rol de los microorganismos en el suelo. Luego aquí tenemos el rol de los microorganismos como los nódulos bacterianos presentes en una respuesta positiva a la fertilización química siempre y cuando se tenga un balance nutricional bueno, ¿verdad? Una aplicación excesiva de nitrógeno produce su efecto hasta inactivarlos, como les mencionaba anteriormente, tener un excedente de algunos fertilizantes, pues puede inhibir el crecimiento o la simbiosis natural de ellos. En algunos casos, las bacterias nitrificantes pueden suministrar el nitrógeno que el cultivo necesita. Sin embargo, la inoculación de dicho organismo es independiente, indispensable para el proceso de fijación, al igual que los elementos como el hierro, el calcio y el cobre en este caso. Ahora, ¿cómo se da esta simbiosis también? Bueno, la raíz puede dar señales químicas, en este caso, para atraer ese tipo de bacterias. Luego ellas se introducen, en este caso, a la raíz y ya crean estos pequeños nódulos que son almacenamiento de algunos elementos, ¿verdad? Ahora, no hay que confundir estos nódulos con nematodos, hay que tenerlo eso en consideración. Una forma para saber que lo que tenemos es bueno es pues, ver la calidad de la planta, que siempre esté bonita, que esté con un verde adecuado. Entonces, eso van a dar que tenemos, en este caso, los nódulos bacterianos correctos. Si tenemos dudas, pues un análisis de suelo, en este caso, para ver si tenemos nematodos. Aquí tenemos los roles, cómo interactúan, cómo la raíz, al crear esos pequeños o micro perforaciones en el suelo, ayuda a crear esa parte de oxígeno, la parte de encontrar la parte de nitrógeno, también como algunos microorganismos ayudan a combatir lo que son otros que los pueden perjudiciar en este caso y los pueden disponer disponibles para la planta después de que hay una descomposición, como las raíces de estos micelios pues buscan y adhieren en pequeñas micropartículas de los elementos y hacen la interacción entre ellos. Entonces, aquí estamos viendo una forma bastante dinámica de cómo interactúan. Luego tenemos el ecosistema del bosque, cómo está el suelo formado cuando hay microorganismos, cómo están los fijadores de nitrógeno, la asociación de las micorrizas, cómo tenemos esa interacción entre microorganismos. Como le mencionaba, todo hay, en un equilibrio es adecuado. Eh, Todos, la parte del suelo es importante, como les menciono. Aquí podemos ver el sistema radicular. Si tenemos esta parte, las micorrizas o la parte de bacterias, pues nos ayudan a que se extienda un poco más esta parte de cobertura, lo cual nos va a dar ese tipo de protección. Y en un suelo con sistema agrícola convencional, pues ustedes pueden ver es plano, no tiene ninguna parte de pendiente, ninguna forma de control, no hay prácticamente microorganismos, las partículas minerales son mayores a las que deberían de ser, la parte de aireación, materia orgánica un 1%, prácticamente vamos a subsistir a base de abonos químicos y luego ya se crea una dependencia y luego de ahí ya no logramos salir.
ya no hay un ciclaje natural, tenemos erosiones de viento, erosiones de compactación, que vamos a tener problemas, y la lluvia pues nos va a crear bastantes problemas porque va a haber infiltración rápido o nos va a crear encharcamientos porque no va a haber aireación o partículas que nos cree esa forma de absorción de nutrientes. Luego tenemos los sistemas agroforestales con asociación y en este caso pues tenemos lo que es la parte de la partícula adecuada, cómo interactúan los organismos. Aquí podemos ver cómo la parte de café se une con los maderables o con los frutales y si tenemos en este caso micorrizas, pues ellos van a interactuar entre ellos. La parte química en las raíces de algunas especies es muy interesante, tienen en algunos hongos se puede interactuar a kilómetros de distancia entre ellos, ya se han hecho varios estudios sobre esa parte. El equilibrio entre la plaga de enfermedades, porque al tener estos hongos, pues nos van a contrarrestar, como le mencionaba anteriormente, algunas plagas que podemos llegar a tener. Entonces, es una interacción bastante buena, bastante lo ideal, como debería ser en este caso, para crear esa simbiosis. Y lo que más adecuado pues sería tener ese equilibrio natural, que es lo que busca la agricultura regenerativa en este caso, es crear ese ambiente casi como que si no hubiese una intervención por parte de uno, ayudando en el ciclaje de nutrientes, el microclima adecuado, la parte de equilibrio entre plagas y enfermedades. Por ejemplo, si tenemos un equilibrio que no usamos de agroquímicos, pues vamos a tener los mismos controladores biológicos para estas plagas y de esa manera pues no rompemos los ciclos, que a veces, muchas veces se lo pasa, que tenemos un suelo con buenas propiedades de hongo, buenas propiedades de bacterias, pero aplicamos algunos productos químicos que rompen esa cadena. Y de ahí ya tenemos los problemas con las demás partes, porque ya tal vez la planta tenía esa absorción de minerales en el suelo, que a veces uno aplica algún pesticida y luego uno aplica fertilizante, y el hongo que teníamos en este caso, por ejemplo, micorriza le aportaba esa parte nutricional al suelo y ya no la tiene. Entonces, ahí tenemos una decaída nutricional, ya no, la planta no se puede defender contra enfermedades. Entonces, cada vez que podamos mantener ese ciclo correcto, ¿verdad? Un pilar es el suelo. La agricultura regenerativa busca mejorar la salud del suelo cafetalero y estimular su vida mediante los siguientes objetivos: controlar la erosión del suelo y la escorrentía, minimizar los labores de labranza y compactación del suelo, mantener una cobertura permanente del suelo en el cafetal, reciclar la materia orgánica, optimizar el manejo de nutrientes, limitar el uso de pesticidas. Entonces, como podemos ver aquí, si hacemos un ciclo natural del suelo, creamos toda esta forma de un pilar de mejoramiento regenerativo, en este caso el suelo, y de la cual pues no lleva un tiempo. Mucho de esto lleva parte de los productores, que son los que al final pues están en la finca y son los que al final van a ver que los resultados de tener un sistema de esta manera va a ser un ambiente, cuando ellos van, va a ser un ambiente más fresco, plantas con mejor vigor, más productivas. No, esto no significa que ustedes van a sustituir de repente un fertilizante químico. No se trata de eso, sino que se trata de que cuando lo apliquen va a estar de una manera mejor disponible para la planta. ¿Por qué? Porque no va a haber una lixiviación, la planta, el hongo de repente lo puede asimilar de una mejor manera y lo va a poner más disponible para la planta. Entonces, se trata de que al hacerlo de esta manera lo vamos a hacer de una manera más eficiente, tanto para la planta como de forma económica. Entonces, no es que vamos a sustituir, pero sí va a ser de una manera más eficiente. Y como resumen de lo aprendido, pues el suelo no es solo tierra, es un sistema vivo con microorganismos, fauna benéfica que sostiene el cafetal. Para producir un buen café necesitamos suelos adecuados con buena profundidad, drenaje, estructura y materia orgánica. El suelo cumple funciones claves en la finca: sostener las raíces, almacenar agua, aportar nutrientes, filtrar contaminantes. Podemos mejorar la salud del suelo con prácticas regenerativas, cobertura, uso de compost, pulpa, producción, reducir las quemas, y labranza, más árboles y sombras y manejo cuidadoso del agua. Y el suelo vivo no solo reduce el impacto ecológico al minimizar el uso de agua y fertilizantes, sino que también fomenta un ecosistema resiliente capaz de mejorar con cada ciclo de cultivo. Entonces, por mi parte, esto es todo. No sé, la compañera si tienen algunas preguntas por parte de la clase. Buenas noches. Sí, buenas noches. Disculpen que tenía la cámara un poco
desactivada. Sí, ingeniero, muchas gracias por tan maravillosa clase. Por aquí vamos a empezar a ver algunas de las preguntas que de repente hicieron los chicos aquí. Bueno, por acá pues nos pregunta Braylin José Flores, ¿qué características debe tener un buen suelo para el café? Bueno, como les mencionaba anteriormente, las características van a depender un poco de la topografía o en el lugar que nosotros estemos, pero un suelo ideal pues sería un franco, ¿verdad? Que tenga materia orgánica, el típico suelo tierra negra que uno dice, en la cual no retenga una excesiva cantidad de agua y tampoco sea un suelo eh, muy libre, ¿verdad? Que uno lo apriete con la mano y que la forma del suelo como más ideal para los cafetales, ya que va a cumplir con la parte de retención de agua que el café demanda. También a su vez va a tener la libertad de que crezcan las raíces en este caso y sea un suelo de óptimo crecimiento para ello. Entonces, va a depender mucho, pero pues una combinación de un suelo franco, el típico franco limo arenoso, ¿verdad? Que va a tener todas las propiedades, pero mucho de este suelo pues va a dar dado a las cualidades de materia orgánica que estén disponibles también en el suelo. Entonces, cualquier de las características de un suelo franco, dependiendo de las variaciones, pues va a ser el más adecuado para nuestros cafetales, lo cual va a aportar, dependiendo de la topografía, en el área en la que estemos. Ok, gracias, ingeniero. Carmen Morán nos pregunta, ¿cómo se puede regenerar el suelo ácido? Pues en este caso, en el problema de un suelo ácido, que muchas veces vamos a tener esta parte de lo podemos ayudar con primero hay que ver el análisis del suelo, a ver qué es lo que está en este caso haciendo la acidificación y podemos hacerlo con la incorporación de algunos tipos de cales que nos van a ayudar a reducir un poco esa acidificación. El materia orgánica también nos va a ayudar un poco y dependiendo el nivel en el que esté, la forma en la que podemos ir tratándolo, ¿verdad? Y depende también el tipo de eh, ecosistema que tengamos en el área nos va a determinar qué suelo es más apropiado para ese tipo, qué cultivos más apropiados para ese tipo de suelo. Pero normalmente ese tipo de enmiendas son las que se hacen para suelos ácidos en este caso. Gracias, ingeniero. José Adolfo Burgos pregunta, en base a nutrientes en el suelo, ¿en qué porcentaje se debe mantener los nutrientes y micronutrientes? Pues en este caso, pues en este caso va a variar un poco dependiendo de los niveles en los que estemos. Cada uno va a tener un parámetro diferente en el sentido de qué tanta materia orgánica esté disponible para el suelo y qué tan bien esté desarrollado en esa parte. Es decir, eh, puede variar bastante, no les puedo dar un dato de partículas por millón establecido, porque va a ser muy diferente de acuerdo a los requerimientos que ellos tengan, pero eh, ahí sí va a depender de la forma en la que esté disponible esos nutrientes, porque a veces sí están, como les digo, ya en el suelo, en el análisis de suelo va a estar del microorganismo o ese elemento disponible, pero tal vez no va a tener una absorción adecuada para la planta, entonces habría que ver qué tan disponibles están ese tipo de elementos. Pero sí puede variar la forma en la que van a estar dados en el suelo. Ok, por aquí Juan José Sánchez nos pregunta, bueno, la pregunta está un poquito larga, pero vamos a ver si la podemos resumir. ¿Qué tan relacionada está la calidad del agua con el manejo y el procesamiento del café? ¿Y es recomendable analizarla? Repítame la pregunta, disculpen. Sí, permítame. ¿Qué importancia tiene la calidad del agua en en el procesamiento del café y es conveniente hacer análisis de agua? En este caso, cuando él menciona que, por ejemplo, el agua que es en este caso utilizada cuando lavamos el café, o sea, ¿qué puede afectar esto en el suelo? En el caso para ya regresarlo al suelo como tal, Sí, sí, en el caso de que el agua cayera al suelo, eso es lo que entendí. bueno, en este caso primero tendríamos que eh, tener un área para retener esa agua, que puede ser en este caso para las aguas mieles.
y luego tenemos que tener un pequeño tiempo ahí para de repente reducir la cantidad de sólidos, en este caso las partículas que vamos a tener ahí, como puede ser materia orgánica, algunos azúcares de la cosecha. Entonces sí tendríamos que esperar un tiempo para reducir esas partículas de sólidos orgánicos en este caso, y luego sí podemos hacer de repente un estudio, pero normalmente se hace visualmente, que el agua no tenga tanta, no sé, tan turbia, que tenga un color bastante eh, claro. De esa manera ya podemos regresarlo a la finca. Bien lo podemos hacer por aplicaciones foliares para que sea aprovechado también por la planta, o un poco más selectivo en algunas partes de las raíces, pero sí de esa manera lo podemos ir como agregando. Ahí puede haber algún análisis, por ejemplo, con algún tipo de equipo eh, de partículas por millón, que están algunos elementos. También el nivel de pH se puede eh, observar con equipo también, para ir reduciendo la parte de contaminantes. Normalmente, pues entre más cerca del 7 esté en el pH, pues es más adecuado para hacer ya la liberación. En este caso, si lo queremos hacer de vía foliar, ¿verdad? Si lo queremos hacer al suelo, pues también tendríamos que tener en cuenta esos parámetros para no crear una contaminación, ¿verdad? Gracias, muy amable ingeniero, por la clase, ¿verdad? Chicos, hemos llegado al final de lo que es la clase del día de hoy. Pues el tiempo se nos ha terminado. Sin más que agradecerle también al ingeniero Brian, que siempre pues está dispuesto, ¿verdad?, con nosotros, el equipo de jóvenes caficultores, para poder compartir conocimientos, ya que esto pues ayuda a fortalecernos, ¿verdad? No solamente a nosotros como instructores, sino que a ustedes también, ¿verdad? Compartir conocimiento entre nosotros es muy importante para el futuro de la caficultura. Entonces, yo solamente dejo que el ingeniero se despida y pues nos vemos el día de mañana en la siguiente clase. Bueno, es un placer estar aquí con ustedes en este caso. Espero que haya sido una clase de provecho, espero que hayan reflexionado un poco en la parte del cuidado que tenemos que tener en el suelo, y para mí es un placer, ¿verdad?, estar con ustedes aquí esta noche, y nos vemos hasta el día de mañana. Espero que todos estén bien. Saludos. Re- Recuerden que la clase de mañana sobre el manejo de la pulpa de café, así que no se lo pierdan. Nos vemos, chicos.